al final, y para el examen que voy a tomar de recuperación, es que este examen, en total, ustedes contaban cada uno de los puntos que había, eran más o menos 30 puntos. Cada uno valía 0.667. Entonces, para el parcial, igual no hay 30 puntos, pero yo los voy a corregir sobre 20, es decir, sobre 20 respuestas. Entonces les voy a dar a 10 ahí para que ustedes puedan ir. Ese es el primer ajuste que voy a hacer para el final y para el examen que voy a tomar de recuperación. ¿Ya? Entonces, van a ser 30, pero 10 van a estar libres. Eso es lo primero. Estoy viendo más que me estoy viendo ahorita. Ahorita sí. A ver. Vamos a ver la primera pregunta. Igual yo lo tengo resuelto, lo voy a subir también para que lo vean, pero acá por lo menos vamos a ver cuál era la idea de llevar. Nosotros, respecto a la primera pregunta, nosotros sabemos pues, que el estimador del mínimo cuadrado lo conocemos. Este es mi estimador del mínimo cuadrado por dinámico, ¿no? Básicamente este es mi estimador del mínimo cuadrado. ¿Ok? No obstante, tú puedes aplicar este método, ¿no? Puedes aplicar exactamente este método de acá. O también lo que puedes hacer es esto. Es decir, estás en un paso antes, ¿de acuerdo? Y lo que hacen, digamos, lo que se hace en muchas computadoras debido justamente al manejo de X transpuesta por X, se aplica a lo que se llama la descomposición de Cholesky. ¿No? Algunos lo han hecho bien, otros no tanto. Y la descomposición de Cholesky justamente tiene que ver con que yo puedo descomponer esta matriz X transpuesta por X, lo que les da el resultado. N por L transpuesta, donde N es una matriz triangular superior. ¿Sí? ¿Ok? Entonces te decían, oye, esta tú la puedes componer, y si ya te estaban dando N, o sea, te decían que N era 2, 5, raíz de 5, entonces tú ya también podrías saber cuánto era su transpuesta. 2, 0, 5, raíz de 5. Por B es igual a X transpuesta por Y. Y ya te daban cuánto era X transpuesta por Y. 25. ¿Ok? Entonces, dice, verifique mediante multiplicación matricial que se cumple X transpuesto por X es igual a L por L transpuesto. Entonces, lo que había que hacer acá era simplemente multiplicar esto, ¿no? Y esto te iba a dar X transpuesto por X. ¿Sí? Algunos usaron otros métodos que me parecieron válidos, ¿no? Lo compusieron en dos partes, está bien. Pero también lo podías haber hecho directo, ¿no? La multiplicación, digamos, de esos dos me daba X transpuesta por X. Que es lo que, digamos, habitualmente se hace cuando trabajas, digamos, cuando esta matriz es muy grande, puedes trabajar con esta descomposición de Cholesky. Era simplemente hacer una operación, simplemente multiplicar matrices. ¿Qué he descubierto? He descubierto pues, que no saben multiplicar matrices. A estas alturas no voy a poder saber multiplicar estas dos matrices son matrices de 2 por 2. Entonces he descubierto eso. Que muchos han fallado porque no saben multiplicar matrices. Entonces hay que practicar multiplicación de matrices. ¿Sí? Yo no sé qué hacían algunos, pero hay que practicar multiplicación de matrices. ¿Sí? Entonces, ese es el primer problema que he encontrado. Más allá de la complejidad del problema, es que no sabían multiplicar matrices. Y luego te decía, utilizando la descomposición de Cholesky resuelve el sistema. Era básicamente hacer eso. ¿No? Es decir, en vez de trabajar con X transpuesta por X, trabajabas con esto, si quieres lo multiplicabas y luego lo pasabas al otro lado, o si querías lo resolvías de ahí directamente. ¿Okay? ¿De acuerdo? A ver, yo validé cualquier método que hayan empleado, pero nuevamente también vi problemas con la inversa. ¿Sí? Porque, digamos, si esto lo mando al otro lado, tengo que sacar la inversa. También vi problemas y estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Entonces,
Si yo sé que no sé multiplicar matrices y no sé sacar inversa, eso es crítico. En este curso es crítico. ¿De acuerdo? Porque incluso esos son conceptos de trigonometría 1. ¿Sí? Así que esa parte, digamos, si queremos salvar el curso, si queremos que nos vaya bien, esa parte la tenemos que resolver. ¿Sí? Poder saber multiplicar matrices y poder sacar una inversa simple de 2 por 2. Esto es sencillo. Bueno, obtener el vector de estimadores de beta, eso era regalado porque venía del anterior, simplemente ponías cuáles eran los estimadores. Creo que era 3 de 2.5, no me acuerdo. Obtenga el estimador utilizando el método tradicional, ¿bien? Multiplicar matrices. Esa era una pregunta prácticamente regalada. Compare los resultados obtenidos en los incisos C y D, ¿no? Coincide, explique por qué ambos procedimientos deben conducir al mismo estimador. ¿Por qué ambos procedimientos deben conducir al mismo estimador? Porque si yo tengo una matriz que es una matriz simétrica y x transpuesta por x es una matriz simétrica, ¿sí? Lo que dice justamente la descomposición de Cholesky es que esta yo la puedo descomponer en una triangular y la transpuesta de la triangular. ¿Okay? ¿De acuerdo? Por eso son, básicamente, por eso son métodos equivalentes, porque cualquier matriz que sea simétrica, yo le puedo aplicar la descomposición de Cholesky. Entonces, hacer esto o hacer esto me va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, la pregunta 1 era una pregunta regalada, ¿no? Era una pregunta básicamente, bueno, y tenían hasta la C, hasta la E. ¿No? Eran varios puntos regalados. Entonces, recomendación, consejo, practiquemos multiplicación de matrices, practiquemos sacar inversas, ¿sí? ¿De acuerdo? Básicamente eso. Porque ahí es donde he visto la dificultad. No sé, o alguien, no sé si tiene por acá alguna consulta o tuvo alguna duda con esta pregunta. ¿Okay? La letra B era simplemente hacer un paso adicional, mandando la matriz X transpuesta X al otro, como la inversa hacia el otro lado. Eso lo considero como correcto. Sí, de todo esto de acá yo lo considero como correcto. Algunos lo resolvieron acá y otros lo mandaron al otro lado. Cualquier método, a mí me... Porque acá yo lo que estoy evaluando, básicamente, estoy evaluando operatividad, que sepan resolver, que sepan operar los estimadores. Eso es lo que estoy evaluando. ¿Sí? Y no me interesa si lo resuelven por acá o si lo mandan al otro lado y sacan la inversa. ¿Sí? Porque algunos lo que hicieron fue resolver por acá, que tenían dos ecuaciones, dos incógnitas y por sustitución hacia atrás lo sacaron, pues, ya. Pero obtuvieron resultados. Y otros lo llevaron al otro lado y lo resolvieron. ¿Sí? Pero lo que yo estaba evaluando acá era operatividad, de cómo obtener los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Es un ejercicio pequeño. Eso no es lo que estoy evaluando. Estoy evaluando otra cosa. ¿Alguna otra duda sobre esta pregunta? No va a ser la misma pregunta, pero posiblemente para el examen de recuperación va a venir una similar, ¿no? ¿Sí? Así que, y ahí es donde yo voy a confirmar, ¿no? Voy a decir, oye, bueno, sí, ya resolvieron el tema de multiplicar matrices, ya resolvieron el tema de sacar inversa, etc. ¿Sí? Y ahí ya no hay y ahí yo voy a considerar, no voy a decir, oye, sí, pues, ¿no? Acá. Siguiente. La siguiente pregunta te da, considere un modelo lineal simple con intersecto y suponga homocedasticidad para una muestra de tamaño 8 y se tiene esto. Esta también era de regalo, bueno, muchos lo hicieron, porque calcular beta, bueno, simplemente era x transpuesta por x en la menos 1, x transpuesta por y, ya estaba, ¿no? Ahora simplemente multiplicar, creo que salía 1 y 1.4. Obtenga la matriz estimada de varianzas y covarianzas. Acá no se equivocaron, porque la matriz, si ya me da, digamos, el estimador de sigma al cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya me estaba dando justamente el estimador de sigma al cuadrado. Yo directamente lo que podría hacer es esto, ¿no? Que esta es
y ya estaba. ¿No? Multiplicamos sigma al cuadrado por x opuesta por x al menos 1 y ya tengo la matriz de varianzas y covarianzas. Y con esta matriz voy a tener justamente el elemento ¿no? Estos son los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas. Si sacábamos la raíz cuadrada, yo voy a tener el error estándar de la constante, sacando la raíz cuadrada de este elemento, y el error estándar, si saco la raíz cuadrada de este elemento. ¿Sí? Ahí tenía los errores estándar. Sin ningún problema. Realizo una prueba técnica lateral de 5% para contrastar que beta 2, o sea, beta 2 no es el intersecto, sino es la pendiente, que esto es igual a 0. Pero esto era directo, porque si de arriba ya tenía beta 2, lo único que tenía que hacer era dividir entre el error estándar de beta 2 y estaba. ¿Okay? Si este valor era mayor o igual a 1.96, entonces acepto la hipótesis nula. ¿No? Ya tenía el valor crítico era de 1.96. Si es mayor de 1.96, acepto la hipótesis nula que beta 2, estadísticamente hablando, no es significativo, es igual a 0. Y si era menor, no, si era estadísticamente significativo. ¿Sí? Acá también, bastante confusión. Mucha confusión. ¿Sí? Mucha confusión respecto, pero los elementos estaban ahí, ¿no? Ahí estaban los elementos para poder resolver. Todo estaba ahí. No había nada nuevo. A ver, aquí está. ¿Dudas sobre esto? Entonces, la primera y la segunda pregunta, mínimos cuadrados ordinarios. La diferencia es que con la segunda estamos viendo la matriz de varianzas y covarianzas y la prueba de estudio. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema había acá? Me parece que la mayoría hizo bien la primera, hizo bien la segunda. Los errores estándar, no sé por qué a algunos les salían otras cosas. ¿Sí? Y el tema de la prueba T. Muchos empezaron a usar la tabla, lo cual no estaba mal, ¿no? La tabla de la prueba T. Pero si ya tengo el valor crítico que es 1.96, de repente eso les generaba confusión. Si yo ya tengo el valor crítico que es 1.96, que es un valor estándar, universal, ¿no? A un 95% de confianza, no necesitaba usar la tabla. En el caso de la prueba T no necesito usar la tabla. En el caso de la prueba T y la prueba Z, cuando analizo significancia individual. ¿Sí? Entonces, quizá la confusión vino por acá. ¿Ok? También debemos acostumbrarnos a dar respuestas completas. Y la respuesta completa era que el coeficiente beta sub 2, o sea, no existe suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula, la conclusión entre el coeficiente beta sub 2 si es estadísticamente significativo. No escribir solo es se rechaza o se acepta. Pero bueno. Esa era la pregunta 2, matriz de varianzas y covarianzas. Vamos a la 3. Considero un modelo con 25 observaciones y 4 parámetros, incluyendo intersectos, ¿no? Esos 4 parámetros, ¿no? Y que dice, ¿sabe qué? La suma residual de cuadrados, 96, suma residual de cuadrados, 180. Modelo restricto, modelo unrestricto. Entonces, nosotros debemos saber que la prueba F solo funciona si es que el modelo incluye intersecto. Si el modelo no incluye intersecto, la prueba F no funciona. ¿De acuerdo? Porque la prueba F supone que un modelo de regresión lineal se estima 2 veces. La primera vez se estima con restricción, es decir, se estima solo para la constante. Entonces, si no hay intersecto, si no hay constante, por eso es que esta prueba no funciona, porque no se puede aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, en el modelo restricto es el modelo solo con constante.
El modelo que no es restricto es el modelo con todos los coeficientes que están dados. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos aprendido, por ejemplo, en clase, habíamos dicho, oye, para calcular la prueba F, lo que hacemos es tomar la suma explicada de cuadrados entre su grado de libertad, que son k-1, la suma residual de cuadrados entre su grado de libertad, que son n-k. Ese es el F calculado, y el F crítico, el F de tabla, lo sacamos de k-1, n-k. K-1, n-k. Aquí sí encontré también mucha confusión respecto, digamos, al F crítico. Algunas las varié, otras no. Porque digamos que el F crítico yo lo puedo sacar directamente de acá. Si K vale 4, entonces este vale 4. Y n menos K, me están diciendo que n vale 5, eso acá vale 21. O sea, yo ya tenía los valores para poder encontrar el F crítico con mi tabla. ¿De acuerdo? El tema venía en cómo justamente adaptar, ¿sí? Cómo adaptar estos resultados que yo tenía acá justamente con las fórmulas. Pero, eso también era una pregunta de conocimiento general, algunos le hicieron bien, porque muchos saben que esto de acá es equivalente a hacer suma residual de cuadrados del modelo restricto menos suma residual de cuadrados del modelo restricto, K menos 1. Y acá suma residual de cuadrado, ¿no? Del modelo no restricto en el A. Entonces es equivalente a hacer esto. ¿Sí? Y era básicamente reemplazar esos valores 180 menos 96. Acá reemplazábamos eso. Entre 3, 96, entre 21. ¿Sí? Y ahí les iba a salir y ustedes podían comparar si aceptaban o rechazaban la hipótesis. ¿De acuerdo? Básicamente, muchos le hicieron bien, otros quisieron adaptar esta fórmula de acá. Pero digamos que esta pregunta es una pregunta más de cultura general, de conocimiento de la prueba F. Cómo se construye justamente la prueba F. ¿Sí? Entonces la primera es, planteé la fórmula del estadístico F para contrastar restricciones lineales. Si me ponían esta, yo se las he validado a muchos. ¿De acuerdo? Si me ponían esta o esta, se las he validado. El problema venía con la segunda. Calcule el estadístico F, realice el test de significancia global. Ahí sí tenían que aplicar esta segunda. ¿De acuerdo? Para poder, digamos, para poder saber si es que aceptamos o rechazamos la hipótesis. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era respecto a la prueba F. ¿Preguntas sobre esto? ¿Cómo sería la hipótesis alternativa? La hipótesis nula, fíjate, como te dice en este caso específico, acá la hipótesis nula lo que te está diciendo es que el único parámetro diferente de cero es la constante. O sea, implícitamente te está diciendo que todos los parámetros son iguales a cero. La hipótesis alternativa lo que te dice es que la constante beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, todas son diferentes. Esa es la hipótesis alternativa. Es decir, digamos que el modelo es estadísticamente significativo de manera global. ¿Sí? Entonces, lo que hace la prueba F es hacer un análisis de significancia global del modelo. ¿Sí? Entonces, en la nula, asume que solo el intersecto es diferente de cero, y en la alternativa asume que todos los coeficientes, incluyendo el intersecto, son distintos de cero. Entonces, nuevamente, un elemento clave. La prueba F no funciona si mi modelo no tiene intersecto. El R cuadrado, que no se ha preguntado acá, tampoco funciona si mi modelo no tiene intersecto. Y acá, algo que no se ha preguntado, es que la prueba F, esta es la fórmula, pero también nosotros podríamos haberla calculado de manera matricial. ¿De acuerdo? Porque la suma explicada de cuadrados, ¿sí? Es x transpuesta por b transpuesta por m sub 0 por x por beta entre k menos 1. Podríamos haber aplicado también esta fórmula. E transpuesta por n entre n menos 1.
Claro, esto iba a hacer que el ejercicio sea un poco más largo porque calcular la suma explicada de cuadrados, digamos, de manera matricial, sí toma un poco más de tiempo porque tienes que construir m sub 0. Bueno, x beta, bueno, sacas transpuesta, pero m sub 0 es identidad menos 1 sobre y con y transpuesta, donde sabemos que y es un vector de 1, ¿no? Pero eso le iba a poner, digamos, una mayor dificultad al cálculo. Pero también debe tenerlo presente de que podría pasar, ¿no? Que yo les pregunte y el cálculo lo tengan que hacer por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces podemos usar esta fórmula, esta de acá o esta de acá. ¿Sí? Podemos tener, digamos, más de un caso. ¿Vamos? Importantísimo saber, digamos, qué estamos analizando con el test, qué estamos analizando con la prueba F. Con la prueba F estamos analizando significancia global, igual que con la prueba Chi. Todo lo que tenga distribución Chi, también evaluamos significancia global, como la razón de verosimilitud, como el test de Ward, etc. ¿Sí? Con todas esas pruebas analizamos significancia global del modelo. Con la prueba T y con la prueba Z analizamos significancia individual. ¿Sí? ¿Dónde hemos usado la prueba Z? Con los modelos de elección discreta, como el modelo Logic, Probit, los modelos ordenados, multinomiales, etc. Ahora, en la pregunta 4, ya salimos del modelo lineal y empezamos a mirar modelos no lineales, modelos de probabilidad. Tuvieron poco buenos que preguntar, algunos lo entendieron porque también lo vieron mucho en clase, pero también era válido preguntar. Pero, dice, un estudio empírico analiza la probabilidad de que un individuo tenga empleo formal en función de características socioeconómicas. Se estimó el siguiente modelo lógico. ¿Sí? Yo te decía ya que era el modelo lógico, pero este símbolo de acá es el símbolo del modelo lógico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el símbolo del modelo lógico. Y nosotros sabemos que la probabilidad de que y es igual a 1 en un modelo lógico es exponencial de v, 1 más exponencial de v. Eso lo sabemos. Lo sabemos, pero también sabemos que esto se puede escribir como 1 sobre 1 más exponencial de menos v. Hemos visto las dos formas. ¿Sí? Podemos emplear esta, o yo podría emplear, o esta de acá. Las dos formas se llevan a lo mismo. ¿Sí? Podría ser cualquiera de las dos formas. Pero la forma como se representan cualquiera de estas dos fórmulas es mediante este símbolo. Donde todo esto de acá es v. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, a ver, no sé qué pasó con algunos, porque sí pasó con algunos, por lo menos 5. ¿Sí? Esto de acá lo empezaron a reemplazar con una normal y empezaron a buscar en su tabla, ¿no? Incorrecto, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo lógico. Esta es la función de distribución. ¿Sí? Entonces, como 5 de ustedes hicieron eso. Hay que leer la pregunta y hay que entender que este símbolo pertenece al modelo lógico. Te decía que, digamos, lo que estás estimando es la probabilidad de que el empleo sea formal, ¿no? Dado la educación, dado la experiencia y dado el hecho de ser mujer, ¿no? Eso es. ¿Y qué preguntaba? Es un modelo de probabilidad. La primera pregunta dice: calcule el otro reto asociado a un año adicional de educación e interprete su significado económico. Pues esto era facilísimo, ¿no? Porque era simplemente tomar el exponencial del parámetro que acompaña a educación. Y el parámetro que acompaña a educación, 0,2. Y esto le salía algo de 1.2, una cosa así. ¿Sí? Le salía así. Entonces, ya calculé los retos, simplemente tomando el exponencial. ¿Sí? Algunos ustedes me pusieron, en el modelo Probit no hay reto. Sí, completamente de acuerdo, pero ese era un modelo lógico. ¿Sí? Así que hay que revisar ahí. Hay que revisar bien la pregunta.
e interprete su significado económico. ¿Qué es lo que decimos respecto, digamos, a los retios? Lo que decimos respecto a los retios es que si estamos hablando en este caso de la variable de educación y la variable que estamos modelando es la probabilidad de tener un empleo formal, ¿sí? Lo que te dice es que el hecho de ser mujer, no, el hecho, digamos, de tener educación, perdón, incrementa la probabilidad de tener empleo formal, ¿sí? Por un factor de 1.12. ¿De acuerdo? Por un factor de 1.12. Es decir, hay un 12% más de probabilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Si es que tienes esta educación de tener un empleo formal. Y esa era la interpretación. ¿De acuerdo? Esa era justamente la interpretación. No era otra, era una interpretación que también habíamos discutido en clase. Interpreta el coeficiente de la variable mujer. ¿Qué implica en términos de probabilidades relativas? Aquí hay dos preguntas. Interpreta el coeficiente de variable mujer. Entonces aquí sí ha habido un error y me quiero detener un poco. Porque el coeficiente de la variable mujer es este. Y nosotros, ¿qué hemos dicho respecto a los modelos LOI? En general, a este tipo de modelos no lineales, modelos LOI y PRO en general, lo que hemos dicho es que los coeficientes no se interpretan. ¿De acuerdo? Y más de uno de ustedes ha interpretado el coeficiente. ¿Sí? Más de uno de ustedes ha dicho, bueno, el hecho de ser mujer reduce la probabilidad de tener empleo formal en un 80%. Mala. ¿Sí? Nuevamente, vuelvo a repetir, en este tipo de modelos, ¿sí? Los coeficientes no se interpretan. Lo que sí podemos interpretar es el signo del coeficiente. ¿De acuerdo? Y lo que podemos decir, en este caso específico, tenemos que entender que mujer es una variable dinámica. Que vale 1 si es mujer y 0 si es hombre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo debemos entenderlo? Lo que debemos entender es, en función de este signo negativo, es que el hecho de ser mujer, ¿sí? Tiene una menor probabilidad de tener un empleo formal comparado si el individuo fuera hombre. ¿Sí? O las mujeres tienen una menor probabilidad de tener un empleo formal, ¿sí? Comparado justamente si el individuo fuera hombre. Esa es la interpretación. ¿De acuerdo? Nada más. No menos 80%, no. Esto de acá no se interpreta, porque es un modelo no lineal. Y cuando te pedían ¿qué implica en términos de probabilidades relativas? Las probabilidades relativas es otra forma de llamar los ratios. Era simplemente tomar el exponencial, muchos lo han hecho, de menos 0.80, y ahí sí tenían una interpretación. Ahí sí tenían una interpretación. ¿De acuerdo? El hecho de ser mujer se va a multiplicar por un factor que es menor a 1. O sea, la probabilidad de tener un empleo formal se va a multiplicar por un factor que es menor a 1. ¿Sí? Por el hecho de ser mujer. Eso sí se interpretaba. ¿Sí? Esta parte, muchos lo hicieron bien, pero algunos empezaron mal explicando esto y la segunda parte la explicaron bien. ¿Sí? Muy bien, esa era la vida. Luego, para un individuo con educación 12, experiencia 10 y mujer 1, calcule la probabilidad estimada de tener empleo formal. ¿Sí? Esto también era un regalo, ¿no? 12, 10 y 1. ¿Qué hacíamos? Creo que era 12, 10 y 1. Hacía este cálculo, lo metía acá y me salía la probabilidad. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y si lo quería interpretar, diría, para un individuo que tiene 12 años de educación, 10 años de experiencia y es mujer, la probabilidad de obtener un empleo formal era lo que me salía de ese cálculo. ¿Sí? No había que hacer más ahí. Ok, esto de acá iba a dar una probabilidad. Luego te decía, algunos me salían probabilidades negativas. Eso también es otra cosa. Las probabilidades no pueden ser negativas. Las probabilidades siempre tienen que cumplir la condición de cierre, tiene que estar siempre entre 0 y 1.
A algunos les salían probabilidades negativas, hay que revisar eso. Porque eso también es, a ese nivel, eso es como sentido común. ¿De acuerdo? Sentido común, las probabilidades no me pueden salir negativas. ¿Sí? Eso no puedo ocurrir. Entonces, con esta probabilidad que calculamos acá, simplemente aplicamos la fórmula del efecto marginal P por 1 menos P por el parámetro, ¿no? El efecto marginal de inflación y explicábamos el resultado. Bueno, aunque acá solo te pedían que lo calcules, ¿no? Pero esa era la fórmula, altamente conocida, ¿no? Luego dice, discute por qué el efecto marginal depende de la característica del individuo. En algún momento hemos dicho que todas las distribuciones de probabilidad tienen una curva en forma de S, acá tengo 0, acá tengo 1, ¿de acuerdo? Tengo las probabilidades, y acá tengo V, que básicamente es la multiplicación de las características, ¿no? Las diferentes características que tienen los individuos. Entonces va a ser diferente con un V por acá, que con un V por acá, que con un V por acá, etc. Entonces, dependiendo del valor que tenga V, que es una combinación lineal, en este caso, de las características de los individuos, yo voy a tener distintas probabilidades. ¿Sí? Lo podría explicar con este gráfico y también lo validé si lo explicaba con la fórmula, ¿no? P por 1 menos P por B. ¿De acuerdo? Porque tú decías, oye, dependiendo del valor que tengan las probabilidades, vas a tener distintos efectos marginales. ¿Y de qué depende el valor de las probabilidades? Depende justamente de la función de utilidad indirecta, depende de V. Ok. Hay partes que muchos la trabajaron bien, pero hay otras partes que se confundieron. Entonces, hay que volver a revisar acá el modelo de origen. ¿Bien? Hay que volverlo a revisar. ¿Ok? Modelo Probit aplicado al acceso de crédito. Este sí es un modelo Probit. Acá sí yo necesitaba mi tabla sí o sí. Dice, un trabajo empírico estudia la probabilidad de que un hogar acceda al crédito formal, se reporta el siguiente modelo Probit estimado. Este es mi modelo Probit. Ahí está el símbolo de la distribución normal acumulada. Este es el símbolo universal. ¿De acuerdo? Ese es un modelo Probit. Entonces, primero te pregunta, disputa si considera que falta incluir alguna variable explicativa en el modelo. ¿Cuál sería? A ver, en el modelo ahorita ha incorporado el ingreso, ha incorporado activos y ha incorporado, si es que, digamos, el que accede al crédito vive en una zona urbana o rural. ¿Sí? Ok, ¿qué variable podría ser? Bueno, yo considero que falta incluir su historial crediticio, considero que falta incluir la edad, considero que falta incluir si tiene trabajo o no tiene trabajo. Había múltiples opciones que ustedes podrían haber incluido y sustentado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Respecto a esta pregunta, bueno, de lo que me acuerdo, algunos no la resolvieron, ¿no? Pero era básicamente intuición económica, sentido común. ¿Qué variables podríamos nosotros incluir a ese modelo que ya tiene estas variables, ¿no? Dice, interpreta el coeficiente del logaritmo natural de ingreso en términos económicos. Muchos dijeron, mira, como está en logaritmo natural, entonces es una elasticidad. Incorrecto. Es un modelo no lineal. Esto vale cuando el modelo es lineal. ¿Sí? El modelo Probit es un modelo no lineal. Esto de acá yo no lo voy a interpretar como una elasticidad. ¿Sí? Porque la elasticidad es variación de la cantidad cuando varía el precio por el precio sobre la cantidad. Y en el caso de los modelos de selección discreta es la variación de la cantidad es la variación de la probabilidad de que y es igual a 1 por la variación, vamos a poner de precio, que es 1, por peso 1 sobre la cantidad. La cantidad es la probabilidad de que y es igual a 1.
acuerdo? Esta es la fórmula de la elasticidad. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, ¿cuánto es la derivada de la probabilidad de que y sea igual a 1 cuando varíe el precio? Bueno, en este caso yo tendría que derivar, ¿sí? Yo tengo que derivar la normal acumulada con respecto a peso 1, ¿sí? Por peso 1, y esta sería la normal acumulada igual a de V. ¿Ok? Yo tendría justamente que evaluar eso. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, la derivada de una función de distribución acumulada es una función de densidad. Esto de acá va a ser la función de densidad. Ahora sí, necesito la derivada interna. Voy a derivar con respecto, supongamos que esto no es ingreso, sino esto es precio. ¿No? Aquí podría ser elasticidad de ingreso. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada en este caso? Respecto al precio, respecto al ingreso, sería básicamente 1, ¿sí? Sobre el coeficiente. Vamos a ponerle 1 sobre 0.30 multiplicado por el precio y la función de distribución acumulada de Mohr. Esa es la elasticidad. ¿De acuerdo? Que es una fórmula que también hemos visto tanto para modelos Monroe, pero no he preguntado. ¿Sí? Eso no he preguntado en el examen parcial. ¿De acuerdo? Pero tomen en cuenta de que existe esta fórmula de la elasticidad para calcular. ¿Sí? Independientemente de la fórmula, tomen en cuenta cómo es que se obtiene la elasticidad. ¿Ok? Entonces, discuta, ya, interpreta el coeficiente del logaritmo natural de ingreso en términos económicos. Acá, el coeficiente es este. Y tiene un signo positivo. Como es un modelo, nuevamente, de elección discreta, lo único que yo puedo decir acá es que si el ingreso se incrementa, la probabilidad de crédito aumenta. No puedo decir más. No puedo decir que es una elasticidad o lo que me han escrito algunos de ustedes, ¿no? Eso es lo único que yo puedo decir. ¿Ok? Porque lo que está haciendo ahí el logaritmo es simplemente suavizar el comportamiento de la variable. Porque hay variables como el ingreso, como el gasto, que son variables que se caracterizan por ser asimétricas. Y debido a su asimetría, lo que se hace muchas veces es tomar logaritmos, ¿de acuerdo? Para, entre comillas, volverlas más simétricas. ¿Sí? ¿Ok? Eso se hace. ¿Sí? Entonces, acá yo solo puedo interpretar el signo, al igual que en el caso anterior del modelo Loic. Para un hogar con ingreso de 1000, activos 1.2 y ubicado en una zona urbana, calcule la probabilidad estimada del costo de crédito. Un ingreso de 1000, activos 1.2 y una zona urbana. Bueno, hacía este cálculo y me iba a mi tabla normal para saber cuánto era el valor. ¿Sí? Para poder obtener la probabilidad. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer. ¿Okay? Hacía el cálculo, me iba a mi tabla normal y veía cuánto era la probabilidad en ese punto. ¿Okay? Entonces la probabilidad con esas características era de tanto. ¿Okay? Ok. Entonces, de acá yo iba a obtener una probabilidad. Te pregunta, calcula el efecto marginal del logaritmo natural de ingreso en este punto. O sea, de este cálculo yo voy a tener un valor de V y también iba a obtener una probabilidad. Justamente reemplazando todos estos valores. Y te preguntan, calcula el efecto marginal del logaritmo natural de ingreso en ese punto. Entonces, creo que para calcular el efecto marginal, lo que hacíamos era multiplicábamos la función de densidad o evaluábamos la función de densidad en este punto y eso lo multiplicábamos justamente por el parámetro. ¿Necesitamos usar el logaritmo natural de ingreso? No, solo su parámetro. Y con eso tenía el efecto marginal. ¿Okay?
Ok. Algunos acá se confundieron, fueron a la tabla, pues, hay que saber que esto de acá es 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos v cuadrado sobre 2. Ya está. Varianza 1. ¿Eh? ¿Ok? Calcule el cambio discreto en la probabilidad cuando el lugar pasa de zona rural a urbana. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Básicamente, evaluar la función de distribución acumulada, ¿sí?, para V, considerando que el lugar es urbano, que vale 1, menos la función de distribución acumulada para V, considerando que el lugar es rural, que es cuando urbano vale 0. ¿No? No, claro, no es urbano. Era calcular esa diferencia de probabilidades. Eso se le conoce como el cambio discreto en probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo único que está cambiando es que estoy pasando de urbano a rural. Nada más. Lo último, discuta por qué el efecto marginal de urbano no debe interpretarse usando derivadas. Lo cierto es que cualquier variable que sea dicótoma, cualquier variable que tome valores de 1 o 0, ¿sí?, el efecto marginal no debe interpretarse básicamente derivando, usando derivadas. Aunque las derivadas te dan una buena aproximación. ¿De acuerdo? Pero digamos, eso no es lo más correcto. Lo más correcto es siempre hacer, digamos, análisis discretos como este tipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar, oiga, si la variable es dicótoma, ¿sí?, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de un cambio de 1%? Si el cambio de la variable es de 1 a 0, o de 0 a 1. ¿De acuerdo? No hace sentido. Usualmente las derivadas se explican mejor cuando la variable es continua. ¿Ok? Entonces, algunos me dieron interpretación por ese lado, ya consideré que estaba bien. Digamos que el mejor mecanismo para poder obtener el efecto marginal es este de arriba. ¿Ok? Entonces, consideren, digamos, que cuando la variable es dicótoma, ¿sí?, esta estrategia para poder obtener el efecto marginal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Cuando se haga una pregunta de este tipo. Muy bien, y con esto terminó el modelo Probit. ¿Preguntas sobre esto? Modelo Probit. Yo tengo cierta preocupación porque ahorita en el final, en la práctica 2, pues vienen los otros modelos que son más complejos, ¿no? Y tengo cierta preocupación porque muchos no han sabido manejar estos modelos que son más básicos. Así que ahí mi recomendación es que tienen que estudiar. Hay que estudiar, o si hay alguna dificultad, me avisan. Y podemos volver a revisar algunas cosas, ¿no? Por lo menos, por lo pronto, estoy revisando esto, porque por aquí ya voy a tener la plantilla para poder tomar el examen, digamos, de recuperación del parcial. ¿Ok? Nuevamente, las preguntas no van a ser iguales, pero muchas van a ser similares, ¿no? ¿Ok? Mi objetivo no es darme a todo el salón, ¿no? Así que depende de ustedes. Muy bien. La pregunta que viene es una pregunta
como las otras de regalo, ¿no? También, o sea, también equivocarse acá, no sé, porque digamos que fue casi el primer modelo y además el examen es con apuntes. O sea, equivocarse o no hacer esta significa o que no tengo apuntes, o que nunca vine, o que no me interesó, etc. Porque acá te decían, te estaban dando una razón. Y te decían, si en una muestra de tamaño n igual a 12 se observa que la sumatoria de x es igual a 30, calcula el estimador de máxima verosimilitud. Y yo ya sé, porque lo hemos visto más de una vez, que el estimador de máxima verosimilitud de una razón es el promedio. Y era simplemente sacar el promedio, ¿no? 20 entre 2. Y estaba. Si querías, podías desarrollar todo, ¿no? Pero bueno, algunos de ustedes fueron muy inteligentes y me dijeron, según los desarrollos que hemos visto en clase, la distribución de Poisson, el estimador de máxima verosimilitud del parámetro de Poisson, es el promedio. Para este caso sería 30 entre 12. Y estaba. ¿Cuánto me demoré en resolver esta pregunta? Nada. Entonces, ustedes teniendo apuntes, habiendo visto este ejercicio más de una vez, entonces acá sí no entiendo, ¿no? No entiendo por qué muchos no la resolvieron y otros se equivocaron. No estoy entendiendo. Si les hubiera puesto una exponencial invertida, ahí sí digo, bueno, les compliqué la vida, ¿no? Pero no. Entonces, esta es una pregunta repetida, de la práctica que vimos de máxima verosimilitud. Y la que viene también es repetida. La que viene también es repetida. Así que muchachos debemos estudiarla, porque miren, la que viene te dan una normal y te dicen, escriba la función del logaritmo de verosimilitud de la normal. Ah, el logaritmo de función de verosimilitud de la normal, el logaritmo... Ah, pero me dicen algo más. Dicen que sigma cuadrada es conocida y mu es desconocida. Ah, sigma cuadrada es conocida y mu es desconocida. Entonces, si sigma cuadrada es conocida, es un ejercicio que nosotros hemos visto en clase. Entonces, yo lo que podría hacer, como es conocida, yo le puedo dar un valor cualquiera, porque es conocido. En clase, por ejemplo, le dimos sigma cuadrada es igual a 1. Entonces, ahora solo me dedico a obtener mu. Básicamente me dedico a obtener mu. ¿Ok? Entonces, acá voy a obtener los parámetros en función de las variables, el logaritmo de la función de verosimilitud, y nosotros sabemos que esto va a ser igual a menos logaritmo natural de 2pi, pero si sigma cuadrado es igual a mu, tendría menos 2 logaritmo natural de 1, que es 0. Y acá tendría menos medio la sumatoria de x menos mu al cuadrado sobre nada más. Sigma cuadrado vale 1. Ya está. Derive el estimador de máxima verosimilitud, altamente conocido, el estimador de máxima verosimilitud de la media. Eso lo hemos visto en clase. Obtenga la función score y la información de Fisher. Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? La segunda derivada. Primero, la función score, la primera derivada, tenía que derivar esto. También lo hemos visto en clase, en función, en este caso, de mu. Solo en función de mu, porque la varianza es conocida. Y luego lo que tenía que hacer es tomar la segunda derivada para poder obtener la hessiana. Y luego de eso tenía que aplicar la matriz de información, que es igual menos la esperanza de la hessiana. Lo vimos en clase. Y es un ejercicio que debe estar en sus apuntes. Corroborar la eficiencia del estimador. Tenía que ver si cumple con la cuota de Kramer-Rao. Y sí cumple, porque lo que nosotros hemos dicho en clase es que la media sí cumple, la que no cumple es la varianza. Hemos dicho que la varianza está cerrada, eso lo hemos repetido, y que la media sí cumple. La media es un estimador incerrado, es un estimador, perdón, eficiente que alcanza la cuota de Kramer-Rao. Pero la varianza no. ¿Sí? Por eso lo hemos dicho en clase. Esto debería estar en sus apuntes, Entonces la pregunta es, oiga, ¿por qué esas notas? ¿Por qué hay una alta tasa de no respuesta? Bueno, no sé.
Recuerden, miren, este es un examen que le estoy tomando como apuntes y las preguntas son, algunas de ellas, sobre todo estas dos, son preguntas de cosas que hemos hecho y son literales, son igualitas. No sé si alguien tiene algún comentario, alguien quiere decir algo. El profesor no viene a esa clase, no tome apuntes. Sí. Ahí para regular el inciso D de las 7, se tenía que. D. Sí. Hay algo que se llama la cuota de Kramer-Raouf, tenía que analizarlo con eso, ¿no? ¿Ah? Tenía que hallarse la cuota de Kramer-Raouf con la información. Enviarse la materia de información. ¿Sí? Y con eso ya lo tenemos. Pero lo hemos hecho en clase. Ese es el tema. Ustedes lo deben tener aquí en clase. En sus apuntes. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración. Bueno, hay una frase que dicen los muy antiguos que dicen recordar es volver a vivir. El otro ciclo quieren recordar lo mismo, ¿no? Ya depende de usted, ¿no? Depende de usted, ¿sabes? Porque las preguntas están repetidas. Y estamos viendo hasta ahora que no era difícil, ¿no? No es difícil. Tienen una práctica 2 para levantar. En la práctica 1, algunos también. Solo hay un alumno que podría aprobar el curso con la práctica 2. Solo hay uno, nada más, que tiene la práctica 2 y el parcial. Hay uno que aprobó el parcial. Solo hay uno solo. Y él podría aprobar con la práctica 2 el curso. Los demás, sí, pues los demás vamos hasta el examen final y el examen que voy a tomar de recuperación. ¿Sí? La 8. Solo un alumno hizo esta. Para lo demás, todo el mundo. Además, ese alumno que hizo esta pregunta, me parece que solo hizo esta y las otras las hizo mal. Si hubiera hecho esta y alguna más, quizás yo lo hubiera probado, ¿no? Porque esta era la pregunta, digamos, más compleja, ¿no? Más difícil. De todas eran las más difíciles, porque las otras son súper sencillas, ¿no? A ver. ¿Qué me daba? Considera el modelo Loy solo con intersecto. Es un modelo Loy que solo tiene intersecto, ¿no? Y te da que n vale 10, que la suma, en este caso de y, vale 7, ¿no? Y ya te dan la función linealizada. Ya te están dando justamente la función linealizada. Te piden, obtenga la función export. Ah, no, hubiera sido más complejo si es que yo hubiera partido desde el modelo Loy, perdón. Acá yo lo hice más sencillo porque ya te estaba dando la función linealizada. Entonces, obtengo la función export. ¿Y qué es la función export? La función export es derivar esto. ¿Okay? Acá les voy a dejar una tarea. Hay que aprender a derivar esto. Con respecto a quién estoy derivando con respecto a beta, al parámetro. Aprendamos a derivar esto y aprendamos también a derivar, porque de repente, miren, ya les voy cantando, de repente la próxima pregunta es con el modelo Probit. ¿Sí? No les voy a poner acá la función logística, sino la función normal, ¿de acuerdo? Que es con el modelo Probit. Aprendamos a derivar esto. Bueno, la segunda vez que ya tiene la primera, obtiene la segunda derivada. Y luego la actualización de Newton-Raphson, empezando con beta sub 0, simplemente reemplazar estos valores y estamos. ¿Sí? Punto crítico. Derivar. Ese es el punto crítico.
Muchos no pudieron derivar eso. A ver, yo voy a ser como un médico, voy a hacer un diagnóstico de lo que he visto hasta ahorita en el parcial. ¿Sí? Muchos no saben multiplicar matrices, en grupo aritmético, a estas alturas, en econometría 3. Hay que saber multiplicar matrices. ¿Sí? No saben invertir una matriz. ¿Sí? A estas alturas. Hay que saber justamente invertir una matriz. No saben interpretar una hipótesis. No saben calcular betas. A estas alturas. ¿Sí? Y no saben derivar. ¿Sí? Y lo más grave es que me parece que no están tomando apuntes o no han tomado apuntes del curso. Porque hay preguntas repetidas y muchos no lo han hecho. Ese es mi diagnóstico. Mi diagnóstico es que la mayoría están mal justamente por eso. ¿Hay opciones para revertir eso? Sí, pero nuevamente depende de ustedes. ¿Sabes? Depende de ustedes. A mí no me gustaría, pero si pasa, bueno, pero no me gustaría que el único aprobado de este curso sea un solo alumno. ¿Ok? Así que depende de ustedes. No sé, comentarios, los escucho. Muy difícil el examen, no creo. No creo. El viernes tenemos la práctica 2. Fácil. Lo hay multinomial, lo hay ordenado, los estadísticos. Hicimos algo de vocabulario, por lo menos lo que hemos hecho con código en esta acá. El estadístico de razón de los similitudes, el estadístico de Word, los estadísticos que están detrás, los efectos marginales, todo eso hay que repasar, cálculo de probabilidades, cómo se interpreta un modelo de mercado. Hay que repasar. Le voy a dar su examen. No hay ningún delegado, ¿no? Guamanillos. Ay, al final te veo lo que sobra. López, Amandí. González, Valverde. Mendoza, Bustamante. Portado, Ramírez. Ortega, Peralta. Ispe, Casas. Valverde, Victorio. Zárate, Salazar. Tito Ochoa. Muy bien. Siempre bueno reconocer el único aprobado. Muy bien, Tito. Uribe Fonda. Arce Vicuña. Manuela Moreno. Cruzado Quintana. Pollo Casas. Juan Carlos López. Raúl Villa. Richard Mendoza. Ramos Castro. Guerra Peña. Ramos Cotrao. Villanueva Santilla. Sofía Peña. Trae Aguilar. Listo. A ver, si yo hubiera hecho curva, los que tienen a partir de 9 también se han aprobado, ¿no? Pero no hay curva. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, los exámenes que vienen, y estoy hablando de final y el examen que voy a tomar de todo el curso, nuevamente van a tener 30 puntos, pero yo voy a calificar sobre 20 puntos.
¿Sí? ¿Ok? Voy a calificar justamente sobre 20 puntos. Sobre eso voy a calificar. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, a ver, supongamos que alguien por alguna razón hace 21, digamos, responde bien 21 preguntas. Por alguna razón, yo esperaría hasta 20, pero entonces hay una pregunta adicional. Entonces, si este responde bien las 21, este va a tener 20. Y los demás, digamos, lo que voy a hacer es un ajuste, ¿sí? En función, digamos, del tamaño de la pregunta, y cada pregunta va a valer en función del que más respondió. ¿Me entiendes? O sea, si el que más respondió, o sea, el que más respondió las preguntas bien fue de 20, cada pregunta vale un punto. Pero si el que más respondió 21, no sería justo no considerar esta pregunta. ¿Sí? Entonces, cada pregunta va a valer en función de la proporción. ¿Sí? Entonces, ustedes pónganse de acuerdo y la mayor cantidad de preguntas que respondan, mejor que sea sobre 20. ¿De acuerdo? Porque va a haber una ventana ahí de 10 preguntas que van a poder seleccionar. Pero si alguien, supongamos, a alguien se le ocurrió y dijo, no, a mí el examen me parece muy fácil, respondo las 30, entonces cada pregunta va a ser proporcional a esas 30. ¿Bien? Así que tomen en cuenta eso. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? ¿Profesor, se refiere a así tipo los subíndices? O sea, 30 preguntas tipo Sí, son 30 subíndices. puntos. Son 30 puntos. O sea, acá A, B, C vale un punto. No, vale 0.666 porque son 30 puntos. ¿No? Son 30 puntos. Entonces, en los exámenes yo voy a poner 30 puntos. ¿De acuerdo? Pero yo les estoy diciendo de que mi expectativa es calificar sobre 20. Pero si alguien hace más de 20, ¿sí? Las preguntas van a valer menos de 1. ¿Ok? Así que traten de responder, si se ponen a estudiar, traten de responder como máximo 20. Bien. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí, se entendió, ¿no? ¿Listo? Si hago las 30 y 10 están mal y 20 están bien. Por eso, ese es el tema, hagan 20 bien nada más. Ah, ya. Porque se hacen las 30 y supongamos de que, no sé, 25 están bien. ¿No? El 20 un poco pues, se va a ver perjudicado, ¿no? Porque va a tener unos puntos. ¿Sí? ¿Ok? Ok, si alguien resolvió las 30, yo voy a revisar las 30. Y si veo de que de esas 30, 28 están bien, pues ya pues. Entonces, el puntaje final va a depender del que más responda preguntas de manera correcta, pero sobre la base de 20. ¿Sí? Si el que más responde menos de 20, ¿sí? Igual cada pregunta va a valer un punto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de esa manera porque de repente, a pesar de que a mí, bueno, por lo que hemos visto ahorita, a mí el examen me pareció que estaba fácil, sencillo. De repente 30 preguntas se les hizo mucho. Entonces yo lo voy a hacer sobre 20. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ese trabajo va a sumar un trabajo solamente práctica. Dijo que desarrolláramos ese ejercicio 8. No, eso estudianlo. Estudianlo para el examen. No, yo no estoy dejando ningún trabajo. Estudienlo para el examen. Estudienlo para el examen que voy a tomar de todo el curso. Estudienlo porque yo los estoy diagnosticando ahorita y les digo de que tienen problemas derivando. Revisen eso, revisen sus derivadas. Bueno, no nos decepcionemos, tratemos de darle cuenta a esto, todavía hay opciones, así que ya depende de ustedes. Ya podemos avanzar algo, por lo menos unos 20 minutos. A menos que alguien tenga por ahí. El examen resuelto se lo voy a colgar en la carpeta.
La clase pasada nosotros estuvimos viendo cómo funcionar bases de datos, porque ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica 2? En la práctica 2, yo les voy a indicar unos 2, 3 módulos de Stata para un año específico, puede ser 2025 o 2024. Ustedes se van a descargar esos módulos, van a hacer fusiones, se van a quedar con algunas variables y posiblemente van a tener que estimar pues, unos 3, 4 modelos, ¿no? Dependiendo de lo que les indique. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a aprender cómo estimar un login multilineal. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, estos pasos hay que saberlos, ¿no? Nos vamos a microdatos, email, nos vamos a ir a microdatos, email, consulta por encuestas, elegimos una encuesta, en now, metodología actualizada, condiciones de vida y interés en now, un año, supongamos que trabajamos con, y esto es el 2026, supongamos que hacemos con el 2025, un periodo anual de diciembre. Esto de acá hay que saberlo de memoria. ¿Sí? Ya sabemos nosotros que las encuestas están por módulos. Cuando hablo del módulo 100 estoy hablando del módulo 1, el módulo 200, el módulo 2. ¿Sí? Y el módulo 34 es sumario. Hemos estado trabajando con el módulo 1, con el módulo 2 y con el módulo 34 hasta ahora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me voy a descargar el módulo 34 sumario. El consejo siempre es descargar el archivo que está en medio, que es el archivo de Stata. Eso lo descargamos. Me voy a crear una carpeta en el escritorio que voy a llamar multinomial. Eso es algo que tienen que hacer. Ok, me voy a esa carpeta. Y fíjense que lo que voy a hacer es descomprimir el archivo. Y la base de datos de la sumaria, ya sabemos que es esta, sumaria-2025.dta. No es esta que dice -12G, sino es esta que dice .dta. Esa la voy a copiar y la voy a pegar acá en la raíz. Y voy a borrar los otros archivos. No me sirven. ¿Está? Entonces, estos pasos que yo estoy haciendo, ustedes deberían ser capaces de poderlo hacer de manera rápida, ¿no? Sin problema. Ok, ya está. Luego de eso copio la ruta, me voy a Stata, pongo clear all, seteo la ruta, cargo la base de datos con el comando use. La base de datos se llama sumaria-2025. No necesito ponerle extensión. Ya está. Me faltó el guión en el sumario de 25. Sí, toda la razón. Ahí está. Ya está. Hemos cargado la base de datos. ¿Sí? Ok, si yo quiero estimar un modelo login multinomial, ¿sí? La variable de interés debe tener más de 2 categorías. Y usualmente la variable de interés tiene que tener categorías de ese tipo 1, 2
3, 4, etc. No 0, sino tiene que empezar 1, 2, 3. A diferencia de un modelo Loic binomial donde las categorías son 1 y 0, en los multinomiales siempre va a empezar con 1, 2, 3, etc. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta base de datos voy a ver las categorías de las variables con el comando de igual list. Y hay una variable que me interesa, que es la variable pobreza. Acá, fíjense la variable pobreza. La variable pobreza tiene 1 pobre extremo, 2 pobre no extremo y 3 no pobre. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta variable de acá es un candidato para poder trabajar un modelo Loic multinomial. ¿De acuerdo? Es una variable que es un candidato para poder trabajar un modelo Loic multinomial. ¿Qué podría pasar? Yo les podría decir, oye, en el módulo 100 busquen una variable que sea candidata para trabajar un modelo multinomial. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una candidata para trabajar en la sumaria. ¿Sí? Y para trabajar un modelo ordenado, estas categorías deberían estar ordenadas. Es decir, para que ocurra la segunda antes de que hubiera ocurrido la primera y para que ocurra la tercera antes de que hubiera ocurrido, ¿sí?, las anteriores. Pero en este caso esto no está ordenado porque, digamos, para hacernos pobre no es condición que antes haya sido pobre no extremo o pobre extremo. No es una condición. O sea, no hay un orden natural. ¿Sí? Pero esta variable sí me va a servir para trabajar un modelo multinomial. Entonces, podemos usar los comandos. Ya. Vamos a usar los comandos. No les voy a pedir que programen nada, sino que usen los comandos. El comando se llama mloit. Ponen su variable dependiente, que en este caso es pobreza. Y como explicativas, yo les voy a decir algunas, como por ejemplo mi perco. Bueno, ya la conozco. Mi perco, que son los miembros permanentes del hogar. Mi perco. Otra variable, por ejemplo, el gasto. Bueno, gas. Gasto. Ok, mi perco son los miembros del hogar. ¿De acuerdo? Los miembros permanentes del hogar, ¿sí? Es una variable que cuenta cuántos miembros hay en el hogar. ¿De acuerdo? En este caso, mi perco es una variable de conteo. No tengo tanto problema. Gasto del hogar es una variable continua. Tampoco tengo problema. Pero si yo le quisiera incluir una variable, por ejemplo, como estrato social, ¿sí? Estrato social es una variable que es de categorías. Entonces, yo quiero incluir una variable de categorías. Miren, vamos a mirarla acá primero. Voy a mirarla acá. Ahí, esta de acá. Miren, si yo quiero mirar esta variable, que es la variable estrato social, con esta sí tengo que tener cuidado, porque las variables que son de categorías, nosotros hemos dicho que debemos incorporarlas al modelo como variables de tipo dummy. Fíjense que estas son las categorías que hay. 1, A, B, C, D, que es el nivel socioeconómico, el estrato social. Entonces, si yo quiero incorporar categorías, fíjense que lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner i punto y la variable de categoría. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Y qué hace este i punto? Lo que va a hacer es transformar cada una de las opciones de manera automática en una variable dummy. ¿Sí? Y no me debo de olvidar, importantísimo, que en este tipo de modelos yo tengo que incluir el factor de expansión. W igual factor 0,7. No me debo olvidar que en este tipo de modelos tengo que incluir el factor de expansión. ¿Ya está? ¿Está corriendo atrás? Por ejemplo, acá yo estoy estimando un modelo a nivel nacional.
Pero yo les podría decir, oye, no me lo estimes a nivel nacional, sino estímamelo para un departamento en específico, pero yo lo estoy estimando a nivel nacional. O sea, sería lo mismo, pero filtrando para un departamento en específico. Ya sabemos para qué sirve la razón de verosimilitud. Es más, la podemos calcular a mano. Sirve para evaluar significancia global. El modelo es estadísticamente significativo de manera global. Fíjense que tenemos un pseudo recuadrado bastante alto, de 71%. Importante, ¿sí? Nosotros en la variable que estamos modelando, que es pobreza, nosotros tenemos 3 categorías. Fíjense que la categoría base es esta, no pobre, esa es la categoría base, y las otras categorías, digamos, son las ecuaciones que se están estimando. Fíjense que, ¿qué es lo que hemos dicho respecto a este tipo de modelos? Lo que hemos dicho es que estos coeficientes no se interpretan, ninguno de estos coeficientes, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos dicho, y que lo que tenemos que hacer es calcular las probabilidades para cada ecuación. Eso es lo que tenemos que hacer, calcular las probabilidades para cada una de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si son 3 ecuaciones, sería la probabilidad de que y es igual a 1, es igual a exponencial va a ser 1 menos la probabilidad de que y es igual a 2 menos la probabilidad de que y es igual a 3. La probabilidad de que y es igual a 2 es igual a exponencial de v sub 2, 1 más exponencial de v sub 2 más exponencial de v sub 3. La probabilidad de que y es igual a 3 es igual a exponencial de v sub 3, 1 más exponencial de v sub 2 más exponencial de v sub 3. Este es un modelo de 3 categorías y tengo que entender que funciona de esta manera, donde estamos considerando de que y es 1 es la categoría base, ¿no? La categoría que aparece al final, y estas 2 categorías corresponden a esas ecuaciones. ¿De acuerdo? Estos modelos son mucho más trabajosos. ¿Sí? Nosotros los hemos trabajado en clase, así que tienen que revisarlo porque, digamos, el viernes vamos a evaluar estos modelos, ¿no? Entonces, para poder, digamos, para poderlo trabajar de manera más rápida, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta variable estrato social. Para que lo podamos trabajar de manera más rápida, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, fíjense, vamos a decir que de acá voy a sacar v sub 2, de acá saco v sub 3 y esta de acá es v sub 1. Entonces, v sub 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la constante del modelo, menos 2.36, más el coeficiente de gasto, que es menos 0.00158 por la variable gasto, gasto.d, más 6.118464 por mi perno. Ahí voy a tener v sub 2, que lo voy a poder reemplazar acá. Luego, v sub 3. V sub 3 es igual a la constante del modelo, que es menos 1.55 menos 0.00041 por gas o 2D más 2.59 por mi perno. Ahí voy a tener V sub 3, que lo voy a poder reemplazar acá y lo voy a poder reemplazar acá. Y con eso voy a poder calcular las probabilidades. Revisen el ejercicio que hemos hecho respecto de este modelo. ¿Cuál es lo diferente? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que no lo vamos a programar, no vamos a programar su función de verosimilitud como lo hemos hecho en su momento, sino que ustedes van a poder usar directamente el comando. El comando se llama mlogic, así como lo hemos hecho acá, y que vamos a usar now, y que van a tener que usar el factor de expansión, pero los cálculos que vienen después son similares a lo que hemos visto en clase. De esta parte de acá, yo les voy a pedir que revisen, bueno, el cálculo de probabilidades es de esta manera, y también cómo hemos calculado los efectos marginales. Ahí yo les recomiendo de que a mano traigan su
tu lista de fórmulas, ¿de acuerdo? Respecto de este modelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calculan los efectos marginales? ¿Cómo se calcula el efecto marginal para la categoría base y para las otras categorías? ¿Sí? Porque vamos a poner largas. Sí, vamos a poder usar los apuntes, ¿no? ¿Sí? Yo siempre les hago sección, ¿no? No fotocopias, apuntes a mano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y van a poder usar y es un examen con computadora. ¿Ok? Entonces, prepárense para esta parte. ¿Ok? Ese es en el caso del modelo multinomial. Entonces acá falta que practiquen cómo calcular efectos marginales, porque eso sí se los voy a pedir que lo hagan a mano. O sea, una vez que calculan las probabilidades, ¿no? Programar cómo calcular los efectos marginales. Nosotros lo hemos hecho. ¿Bien? Lo hemos hecho en su momento. ¿Ok? Porque acá también podríamos haber usado el comando que tiene, pero no. Ok. Y en el caso del logic ordenado, dense cuenta de la dinámica. La dinámica es que yo les digo de que ustedes busquen una variable que puedan usar para poder estimar un modelo multinomial. En este caso fue la pobreza. ¿Bien? Entonces yo les doy un módulo, ustedes buscan la variable y les digo cuáles serían las explicativas. ¿Ok? Y en función de eso, ustedes arman el modelo y empiezan a calcular las probabilidades que yo les pido y los efectos marginales. ¿Ok? Esa es la dinámica. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de que yo voy a elevar un poquito el nivel de dificultad. ¿Cómo? Les voy a pedir que fusionen dos bases de datos, pero ya saben que eso lo hace con Merge. Practiquen funciones de base de datos. ¿Sí? Para que puedan estimar el modelo. ¿De acuerdo? Fusionar dos bases de datos para poder estimar el modelo. Muy bien. Respecto al logic ordenado, por ejemplo, respecto al logic ordenado, ¿sí? Yo sí les voy a dar una variable que va a estar en un módulo específico donde les voy a decir que usen esa variable para estimar el modelo lógico ordenado. Pero nuevamente ahí, el lógico ordenado es mucho más complejo en el cálculo de probabilidades y de efectos marginales. Hemos derivado todo y hemos hecho un ejercicio con eso. Practiquen esa parte. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y respecto, digamos, bueno, en todos los casos hay que usar factor de expansión. Y respecto, digamos, al modelo truncado, solo hemos programado o hemos trabajado con una versión del modelo truncado, que es cuando, digamos, el gasto es positivo. Igual, yo voy a elegir del ENAO una variable continua y les voy a pedir que estimen un modelo truncado y que estimen los efectos marginales y los interpreten. Por ahí les puse una interpretación, ¿no? Que incluya la corrección, en este caso la corrección del factor beta, ¿ok? Que también lo hemos hecho, ¿ok? Y que interpreten el resultado. Entonces, fíjense que la práctica 2 se va a basar sobre 3 modelos que son muy intensos, que es el ordenado, el multinomial, el ordenado y el truncado. El truncado, digamos, sobre la izquierda. ¿Sí? El truncado, considerando para lo mismo. ¿Sí? La máxima dificultad que van a tener es que van a trabajar con el ENAO, en algunos casos van a tener que fusionar bases de datos. ¿Sí? ¿Okay? Las variables no se les voy a decir dónde están, para que ustedes las identifiquen. ¿Okay? ¿Preguntas sobre esto? Profesor, binomial no viene ahí. Para esta parte no. Para esta parte no. Porque eso ya lo pregunté en el parcial. ¿Sí? Para esta parte no. Para el último examen sí, va a viene luego. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Cómo se va a entregar? ¿Cómo se va a entregar? Igual que en la práctica 1. Ustedes me mandaron un file a mi correo, igualito. Igualito. ¿Ok? ¿Ok? Hay que estar presentes, porque yo hago una contabilidad de los que están presentes y del trabajo que me llega. Ya. Bueno, tengo unos minutos para tomar lista.
Oye, me parece que está bien. Aprieta ya. ¿Tienes silla tú? ¿Mm? Y ya tienes. Me parece que está bien.